Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos. Bienvenidos a la página de web Mensaje de Amor para Salvación. Les está hablando su siervo Carlos Andrés Mejía, Avendaño desde Colombia, Medellín. En esta tarde, gracias al Señor, da la oportunidad nuevamente de ingresar a la página de web, de poder predicar el Evangelio. Vamos a estar orando. Bienvenidos a nuestros amados hermanos que están entrando a la página web. Sean bienvenidos. Un caluroso abrazo les manda este siervo desde acá de Colombia hasta donde usted esté. Un abrazo fraternal y el deseo de que cada uno podamos ser edificados con la palabra de Dios. Vamos a orar para que comencemos en esta tarde el estudio. Padre Celestial, muchas gracias por esta tarde, muchas gracias por esta semana que nos da la oportunidad de comenzar. Gracias por su amor infinito. Gracias a Dios porque usted siempre nos está dando la oportunidad de glorificarle y honrarle. Nos da la oportunidad desde el primer día de la semana cuando nos podemos reunir con cristianos para alabarle, exaltarle, glorificarle, loarle a Dios, poder estar con su pueblo Dios, con nuestros hermanos, poder Dios adorarle en espíritu y en verdad, con los hijos, poder Dios estudiar orar, ser edificados con ellos, poder Dios recibir la cena y la cena, el poder Dios hacer estos actos que como su iglesia, que como si lo hacía Dios, su iglesia primitiva, vacía, nosotros en adoración, nosotros en ese ejemplo lo hacemos para poder seguir. Gracias por este nuevo día que nos regala, en el cual Dios nos ha dejado disfrutar de muchas bendiciones, de la vida, de la salud, del vestido, del techo, a llegar a través de Jesucristo, el lugar santísimo, poder Dios estudiar su palabra, ser edificados con ella, y poder Dios hacer muchas actividades durante el día. Gracias por mis hermanos y hermanas en el mundo entero, por todas las labores que hemos podido hacer, la sabiduría y el entendimiento que nos regala, la fuerza que nos da para hacer los obstáculos, las pruebas, las tentaciones, para poder glorificarle y honrarle, para hacer todo como para usted Dios. Dios también para agradarle y glorificarlo, lo que se hace por cada uno de nosotros. Gracias a Dios por las bendiciones, porque nos ha ayudado en el trabajo, en el hogar, en el estudio, donde estemos, donde hayamos estado durante este día. Bueno, Dios para estudiar su palabra, demos el rendimiento, y bueno, Dios que siempre vamos a ser edificados con ella, poder predicar a toda persona a Dios, poder salir al mundo de Dios, de los barrios donde quiera que llame Dios, y predicar su evangelio, ayudar a las personas que aquí son salvos. Gracias por el amor infinito suyo, gracias porque Él nos paga según lo que hacemos, gracias a Dios porque su amor, su bondad, su misericordia, su longanimidad es infinita, Dios, y la nuestra cada instante. Gracias, hermanos, en el mundo. Por las personas que están en este mundo, gracias que nos permita aún cada día conocer de ellas, apreciar la vida y ayudar. También Dios, que puede predicar el evangelio y puede inclusive que ella nos ayude en muchas cosas, Dios. Gracias por hoy y gracias por esta tarde. Nosotros oramos, damos gracias. Amén. Ok, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas, para todos nuestros amados hermanos y amigos que están en la página web Mensaje de Amor para Salvación. Recuerden que es un programa a través de la Iglesia de Cristo, que para que usted como cristiano o como cristiana o como amigo o amiga pueda escuchar la palabra de Dios, pueda escuchar los temas que la palabra de Dios tiene para que podamos ser edificados, para que podamos ser salvos. En esta tarde quiero que estudiemos un tema muy interesante y está en el libro de Lucas, en el capítulo 13, versículo 9. El libro de Lucas, capítulo 13, versículo 9 es un tema muy interesante. Quiero que vayan allí, quiero invitarles que en Biblia en este momento puedan prestarla, puedan ir a conseguirla, puedan mirar a través de ella lo que Dios nos dice, lo que Dios nos ha revelado para nuestras vidas. Lucas 13, versículo 9 dice: en este mismo tiempo están allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato necesitaba con el sacrificio de ellos. Primero Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y lo mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años voy a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía ese año, hasta que yo caiga alrededor de ella y la abone. Y si es fruto bien, y si no, la botarás.
después. Es interesante lo que dice la palabra de Dios. Y lo hacemos en este momento a través de este tema, arrepentidos o pereceréis. Es un tema interesante que Cristo utiliza. Recuerde que Jesucristo está predicando a judíos, a todas las personas que quieran escuchar la palabra. Jesucristo predica a todos los hombres y mujeres que quieran estar escuchando o que quieran escuchar la palabra de Dios. Y por eso en este momento estamos allí, es porque queremos escuchar la palabra de Dios. En Mateo capítulo versículo 3 del pasaje hablar que hay una ancha donde va millares de personas. Pero ahora tenemos y lleva a pensar, y quiero que se piensen en eso. Y dice que pocos hacen la aclaración como que hay un número muy pequeño o unos cuantos que se esfuerzan, pero habrá uno de esos que podrá entrar. Nuevamente Pedro, una predicación de la iglesia en el primer siglo, 1 de Pedro 4, 17 al 18, donde se muestra que es difícil, pero no imposible entrar al cielo. Porque esto depende más de los hombres. Hay mucha maldad en este mundo, pecados, guerras, muertes, pero siempre desde el primer siglo se ha predicado el arrepentimiento y Jesús nos enseña. Es interesante que Jesucristo nos invita a seguir predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y son dos textos que quiero que mediten ellos, porque son textos que nos hablan acerca de portada y angosta, y nos habla acerca de un esfuerzo o una fuerza, o inclusive un trabajo que depende de usted y que depende de mí, para que podamos entrar al cielo, porque el que Cristo viene a predicar. Por eso inclusive dice ahí arrepentidos. Vamos a ver los versículos del 1 al 5, donde dice, nuevamente Lucas 13, del 1 al 5 dice, en este mismo tiempo estaban algunos que le acordaban acerca de los galileos que la sangre de Pilato había mezclado después de él. Esto Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tal y como eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 de los cuales cayó la guerra y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dos puntos interesantes aquí. Un primer punto, los personajes allí galileos, ¿cierto? Están pensando, bueno, Pilato está mezclando la sangre con nuestros sacrificios, Pilato está mezclando la sangre de ellos, son personas que son culpables, son pecadoras, y entonces estas personas pensaban de que eso era más importante, que era más importante que lo que está haciendo Pilato, estaban haciendo los capitanes, los generales allí, inclusive el mismo ejército de Pilato, está mezclando la sangre del sacrificio de ellos allí, que el punto del arrepentimiento. Y es interesante eso. A veces el hombre piensa en otras cosas que son más importantes para ellos. Y es lo que quiero que veamos en este momento. Porque aún desde ese punto allí de que Jesucristo habla de esto, aún los hombres no entienden, aún los hombres no entendían, aún los hombres para este tiempo no entienden. ¿Qué? No entienden, por ejemplo, el plan de salvación, no entienden por qué Jesucristo vino acá a la tierra. Porque hacen muchas cosas, pero no hacen la de Dios, no hacen la voluntad de Cristo. Y es lo que queremos mirar en esto. Aún los hombres no entienden. Aún todavía los hombres son oídos que se están engañando. Desde ese tiempo, esos hombres oían, pero esos hombres no obedecían, eran hombres que se engañaban a sí mismos. El escritor Santiago, el hermano Jesús, en el capítulo 1, en el versículo 22-23, también le dice a la iglesia allí que están escuchando. Vamos a leer el versículo de Santiago 1, versículo 22 y versículo 23 dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, que sea oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Jesucristo está predicando el fin de salvación, pero la gente aún no entiende. La gente no entiende en estos días todavía. La gente todavía está oyendo, pero se está engañando. Hombres que dicen creer en Dios. Hay muchos hombres que todavía dicen yo creo en Dios y escuchan la palabra de Dios, o escuchan, por ejemplo, a través de la radio, a través de la internet. Inclusive a veces van a seminarios, van a una iglesia que piensan es la iglesia la que les va a salvar, y entonces todavía hay hombres que dicen que creen en Dios, mujeres, niños. Hay hombres que escuchan todavía la palabra solamente. Cuando uno predica la palabra de Dios, cuando uno predica el evangelio, invita a las personas incluso a veces me han dicho, bueno, yo no sé leer. Y yo incluso he tomado el tiempo allí y le he dicho, bueno, yo se lo leo para que usted lo escuche.
el folleto y leo una porción de la palabra y dicen, bueno, eso es muy bonito, muy interesante, pero no pasa de ahí, no pasa de arrepentirse, no pasa de esa persona nuevamente, no quisiera volver a avanzar el evangelio, o quisiera inclusive obedecer, solamente están escuchando y se están engañando. Pero el punto interesante allí es que Santiago también está diciendo que para sus hermanos están hoy ya están engañando. O sea, que se pregunta a los cristianos cuando solamente escuchamos. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado en nuestra vida cristiana desde que ha sido como nueva estatura? Desde que hemos nacido a través de agua y espíritu. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? ¿Cuántos estudios hemos escuchado? ¿Cuántos textos de la palabra hemos leído? ¿Cuántas alabanzas hemos cantado? ¿Cuántas oraciones hemos hecho? ¿Y cuántas veces hemos ido a rezar? Y tal vez, hermanos amigos, te invito para que escuche la palabra de Dios, te invito para que no se plan de salvación, te invito para que te arrepientas. ¿Cuántas veces? Porque es lo que hacemos oír, pero nos estamos engañando. ¿Cuántas de esos versículos o de esas predicaciones estamos practicando? Por ejemplo, una frase que escucho aquí en mi país colombiano y en muchos países también he escuchado la frase, entró por un oído y le salió por el otro. ¿Puede ser eso? Eso para con los hombres que no son cristianos, para las mujeres que no son cristianas, pero que eran cristianos. ¿Será que también nos pasa eso? Hombres que solamente escuchan la palabra de Dios. Les gusta escuchar, no pasa con personas que inclusive a veces se demoran hasta 2, 3 años quiere escuchar, le gusta escuchar y escuchar. Y yo conozco una persona acá en Colombia, como en la iglesia de Cristo acá en un barrio, un municipio acá en Medellín, en Bello. Hay una persona que lleva 2 años de la congregación, se le ha predicado el plan de salvación, pero no ha obedecido. Y se pasan muchas personas en muchos lugares yendo, pero no obedecen a Dios, solamente les gusta escuchar. Hay hombres que acuden a cualquier sitio religioso para sentirse bien con ellos mismos, para solamente que los hombres están engañando, oidores engañadores, como dice Santiago. Pasa eso en las personas, porque es lo importante para estos hombres entender que Pilato estaba buscando la sangre que nos saquen de ellos. Porque inclusive Jesucristo también les de la torre Siloé. Y porque les dice de que si eran más culpables que todos los hombres que estaban en Jerusalén, él dice que debían arrepentirse. Y a veces lo que pensamos son otras cosas. A veces el hombre piensa que en el lugar donde se está reuniendo, que es algo. A veces está pensando que por hacer muchas obras de caridad, por ayudar mucho al prójimo, va a ser salvo. Pero ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice Dios? ¿Será que pensamos en eso? ¿Será que hacemos lo que nos dice Dios? Realmente somos personas de que nos adaptamos a una costumbre y nos paramos solamente en alguna parte y por también en una parte ya pensamos de que estamos haciendo bien, que estamos buscando, porque los hombres dicen yo a Dios, yo me reúno en una iglesia y entonces la persona se está reuniendo en una iglesia, dígase católica, dígase testigos de Jehová, adventista, mormona, cualquier del mundo, lo que por ejemplo la voluntad de Dios para el punto de la iglesia, que de la voluntad de Dios por ejemplo para el punto del perdón de pecado, que de ejemplo del bautismo, que del punto por ejemplo del ser cristiano, del ser perdonado de pecado, que la gente realmente a veces lo que pasa es que se está reuniendo en alguna parte que por eso está bien, se siente muy bien, pero la voluntad de Dios es un punto muy interesante. Son allí también que les interesaba lo de la sangre, pero no les interesaba acerca del arrepentimiento de la voluntad de Dios. Hay otro punto también que pasa, y es que cuando los hombres no entienden, y pasa es que hay excusas y más excusas, muchas excusas. En Lucas capítulo 14, aunque aquí se trata de seguirle el buen discípulo, de los que hay que seguir a Cristo, mucha gente quiere seguir a Cristo, mucha gente quiere ir al cielo. Hay muchos amigos y amigas que quieren ir al cielo, hay muchos hermanos y hermanas que no quieren ir al cielo, pero el punto importante es lo que nos dice Cristo acá. Lucas 14, versículo 27 dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre y mujer de hijos y hermanos y demás, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz viene de mí, no puede ser mi discípulo. Interesante lo que usted dice. ¿Por qué dice esto? Él está mirando allí la importancia que tiene el hombre por su familiar, la importancia que tiene el hombre por hacer la voluntad del padre familiar, de un esposo y de hacer lo que el papá o la mamá le haga que hagamos.
de cumplir, por ejemplo, las ordenanzas que ellos nos han dado. Pero entonces Jesucristo dice, si usted sigue a su padre por encima de mí, dice, no es mi discípulo. Porque entonces los padres y las madres a veces lo ven ellos en qué costumbres. Por ejemplo, los católicos, los que son católicos, siempre nos dicen que son guiados por las costumbres de los padres, de los abuelos. Pero entonces Jesucristo está diciendo que debes dejar eso, debes dejar ese seguimiento de tu padre y de tu madre y someterte a Cristo, ser un discípulo, una discípula de Cristo. Y recuerde que antes de que una persona sea bautizada nos está diciendo de que hay que ser discípulo. Mateo 28, 19 nos está hablando acerca de eso. Pasa de que a veces la gente no entiende, no quiere entender, no quiere hacer la voluntad de Dios o no quiere hacer la voluntad de Dios, porque pasa también en la iglesia que es donde tenemos excusas y más excusas. Por ejemplo, no hay nadie que nunca peque, es una excusa que escucha. Otra excusa, hay mucho pecado en el mundo que me influencia a hacer lo malo. Esto lo he sabido de las personas que no son cristianas, pero también de los cristianos lo he escuchado. Los mandamientos de Dios son muy difíciles de cumplir. Otra excusa, en este mundo hay muchas iglesias corruptas. Yo he escuchado esas excusas, esos obstáculos, esos pensamientos que los hombres ponen. Y aún los hombres no entienden, aún las personas no quieren entender. Pero dice Cristo, arrepentidos o pereceréis por eso. Lo que está diciendo estos hombres. Es bien interesante en esos dos puntos allí, en esto que estamos diciendo, es porque inclusive a veces en la iglesia de Cristo también influencia esto. En la iglesia de Cristo también a veces hemos escuchado esto. Hemos inclusive escuchado la palabra de Dios, pero aún todavía no hacemos la voluntad de Dios. A veces tenemos excusas. ¿Por qué evangelizar? Bueno, ahí está el hermano evangelista. Ahí están los hermanos evangelistas. Tengo mucho trabajo, estoy muy cansado. El domingo solamente que tengo de descanso es para dedicar a la familia. Estaba paseando. Excusas fuertes. Pero entonces la palabra dice que hay que salir a predicar el evangelio, que hay que predicar las cosas del arrepentimiento y del perdón de pecados. Es más interesante eso que poner las cosas. Hay 7 pasos del estancamiento, y eso lo dijo un señor, Erwin Southcott, es un escritor, y son pasos del estancamiento que a veces el hombre piensa, pero también se ven en la parte cristiana, también se ven en el hombre o la mujer cristiana. Y los pasos de estancamiento son que ese hombre quiso escribir, o que inclusive en su inteligencia ha escrito, para que el hombre medite, para que nosotros meditemos. Y por ejemplo, en la iglesia, nunca antes lo habíamos hecho de esta manera. No estamos listos para eso. Estamos bien sin intentar eso. Ya lo hemos intentado una vez. No tenemos dinero para eso. Ese no es nuestro trabajo. Algo como eso no puede funcionar. ¿Cuántas de estas frases hemos escuchado en la iglesia? ¿Cuántas de estas frases hemos escuchado cuando quiere hacer un trabajo evangelístico? ¿Cuántas de estas frases hemos escuchado cuando se quiere hacer algo dentro de la iglesia? Una campaña evangelística. Cuando se quiere, por ejemplo, hacer una actividad para ganar almas. Cuando se quiere hacer, por ejemplo, una actividad para edificar la iglesia, para crecer como cristianos, para crecer como iglesia, para ir, por ejemplo, a visitar a alguien. Hemos escuchado esas frases y seguro que si no hacemos la voluntad de Dios, y que seguro que si no ponemos en nuestra mente el ser discípulos y discípulas de Cristo, van a estar aún mucho más tiempo. Y Cristo nos lo dice porque estos hombres pensaron con eso, en esos versículos 1 a 5. Pero entonces tenemos a otra parte, y son los versículos 6 y 7, es donde dicen, dijo también esta parábola, tenía un hombre que era plantado en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtalo, ¿para qué me utiliza también la tierra? Mire lo que está diciendo allí este hombre. Y Cristo está utilizando esta parábola, recuerden, hablando de ese punto de arrepentidos o pereceréis. Primer punto, recuerden que aún los hombres no entienden. En este segundo punto es, aún los hombres no experimentan el amor de Dios. En esos 2 versículos demuestra eso. Por ejemplo, ¿por qué? Porque son incrédulos. Los hombres aún son incrédulos. Y aunque
cuando digan que creen en Dios, aun cuando digan de que van a alguna parte a unirse, aun cuando digan de que quieren seguir a Cristo, aún no obedecen la palabra de Dios, aún dan vida, aún son personas pecaminosas, o aún somos cristianos pecaminosos, porque eso también es para el cristiano. Miren lo que nos dice el escritor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que conocemos este texto hablando de la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y el versículo 6 dice: pues fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 6. Aún los hombres no experimentan el amor de Cristo, el amor de Dios. ¿Por qué? Y podemos recorrer ese texto de Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea, pues no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino acá al mundo porque el amor de Dios, el amor de Cristo es infinito. Pero aún los hombres no experimentan ese amor. ¿Por qué? Que son incrédulos. Aún los hombres no obedecen. Cuando dice que creen en Dios, es diferente de creerle a Dios. Cuando digo uno de que uno va al médico y el médico le manda a uno un tratamiento, le manda a uno una droga o unos medicamentos, y cuando uno cree en el médico que ha ido a que le receten o a que lo mire, entonces uno se toma los medicamentos. Pero no solamente dice: yo soy el médico, pero entonces no me tomo los medicamentos. Pasa igual con Dios. Cuando decimos creer en Dios, pues hay que hacer lo que Dios nos dice. Aún los hombres no experimentan ese amor, tanto hombre como mujer, y es porque son incrédulos. Prefieren creer en la evolución, quieren creer en los dioses griegos, como Diosa, como la Artemisa Diana, como Zeus, como muchos dioses. Prefieren creer en la nación de los astros, los astrólogos. Prefieren creer, por ejemplo, en la numerología. Prefieren creer en lo que son esto de los números y de los astros y todo eso. Prefieren creer en ídolos. Prefieren creer en la perfección del hombre, estudio que es la filosofía. Prefieren creer en esto que creer en Dios. Prefieren hacer como hacían los atenienses, cuando el apóstol Pablo va en el capítulo 17 de Hechos a predicar, y estos hombres son incrédulos, estos hombres son ignorantes, estos hombres son idólatras. ¿De acuerdo a lo que él dijo en el versículo 30? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en este lugar que se arrepientan. Y eso lo dice Cristo. ¿Qué es lo que dice Cristo? Arrepentíos o pereceréis. Y miren que es interesante lo que nos dice allí. Pero aún no experimentan ese amor. ¿Por qué? Porque son incrédulos o incrédulos. Porque son desobedientes. En el capítulo 2, versículo 1 al 3, cuando el apóstol Pablo escribe este versículo, les está recordando a los hermanos en Éfeso para que no olviden atrás. Recuerde que estamos hablando punto del arrepentimiento, pero también hablando tanto para nuestros amigos que no son cristianos, pero hablando también para nosotros, porque este punto es muy interesante del arrepentimiento. Por ejemplo, la incredulidad, no creer en Dios, y también de la desobediencia, no hacer la voluntad de Dios, de Cristo. Efesios 2, versículo 1 al 3, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza débil, lo mismo que los demás. Entonces ahí se nos está hablando de este punto. Nos está hablando acerca de lo que está diciendo el apóstol Pablo que eran antes. Antes eran desobedientes. Y en Colosenses 3, 5 al 7 también habla acerca de esto muy parecido. Les habla inclusive de los pecados que antes se enamoran. Estamos hablando de un estado de ser cristiano sino ser una persona inconversa. Y en el capítulo 3, 5 al 7 dice: hacer morir el pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, placer, la ira del bien sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también vivisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Mira, cuando vivías en ellos. Pero los del apóstol Pablo les dejaron estas cosas porque nuevamente querían practicarlas o las estaban practicando.
Recuerden, tanto para los inconversos y obedientes, pero ¿qué los cristianos? ¿Será que nosotros somos desobedientes? ¿Será que nosotros tenemos que todavía arrepentirnos o más? Debemos mirar lo que la palabra de Dios. Desobedientes. Son necios, son fornicarios, son idólatras, son orgullosos, envidiosos, codiciosos, celosos, mentirosos y todo lo que usted quiera colocarle como malo. Esos son los desobedientes porque quieren solamente hacer su propio pensamiento, solamente quieren seguir su propio camino. Y por eso Salomón, que ese camino que a ellos les parece bueno, los lleva a la muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso, allá en Proverbios. Hay una fábula muy interesante que inclusive viene acorde con este punto, y yo creo que de pronto si le hemos escuchado vamos a recordar un poco acerca de esto. Esta es una fábula que nos han contado desde pequeños o cuando hemos estudiado lo que es el kinder o en la escuela la hemos leído. Vamos acá en Colombia y puede que en algunos países también la conozcan. Hay una fábula muy interesante. Una vez había una gallina dorada y dice: ¿quién me ayudará a desgranar el maíz?, preguntó la gallina dorada al encontrarse una mazorca de maíz. Yo no, dijo el pavo. Yo no, dijo el pato. Pues lo haré yo sola, dijo él. Cuando hubo terminado la gallina de desgranar el maíz, hizo otra pregunta: ¿quién me ayudará a llevar el maíz al molino? Yo no, dijo el pavo. Yo no, dijo el pato. Pues lo llevaré yo sola, dijo la gallina. Por último, la gallina dorada pregunta: ¿quién me ayudará a hacer la harina? Yo no, dijo el pavo. Yo no, el pato. Pues lo haré yo sola, dijo otra vez la gallina. Cuando la harina estaba lista para comer, la gallina dorada nuevamente preguntó otra vez: ¿quién me puede ayudar a comer esta harina? Yo puedo, dijo el pavo. Yo puedo, dijo el pato. Pues no, respondió la gallina. Ahora solo la comeremos mis pollitos y yo. El pato y el pavo le dicen: estamos arrepentidos, ven a ayudar, vamos, danos un poco. Pero la gallina dice: ya no hay tiempo para arrepentirse, concluyó la gallina. Una fábula es sencilla, pero lo que puede pasar. Pasa y va a pasar. Es lo que va a pasar a y aún no se identifica el hombre y la mujer. Aún nosotros no nos hayamos arrepentido realmente, va a pasar. Vamos a estar rogando para que nos den tiempo de aprender, nos den tiempo de ser perdonados y no va a haber tiempo. Es ahora, arrepentidos seréis. No esperemos la muerte, hagámoslo mientras tengamos vida. El del 8 al 9 también son interesantes, porque la leamos también. Recuerda Lucas 3, versículo 9. Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella la abone. Y si de fruto bien, y si no, la mandarás después. Esto es muy interesante. Es que Dios no tiene paciencia. Dios tiene paciencia por todos los hombres. Pero dice: arrepentidos ofreceréis. Aún hay hombres predicando el reino, aunque hay hombres predicando la palabra de Dios. Entonces es interesante de que los que escuchen, no solamente digan yo creo, sino que también obedezcan la palabra del Señor. Mateo 28, 19 nos dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira lo que dice ahí: predicar el Evangelio. En Marcos 16, 15 y 16 también es un texto interesante, textos que conocemos, pero que son textos que debemos practicarlos, no memorizarlos, sino practicarlos. Marcos 16, 15 y 16 dice: y le dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio de toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cristo es salvación de todo el mundo, y por eso dice: id a predicar todo el mundo. ¿Dónde usted? ¿Es usted mexicano, estadounidense, colombiano, paraguayo? Hay que meditar en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Hay cristianos, hay personas que conocen de la iglesia de Cristo, hay personas que se predican el Evangelio y conocen dónde me estoy reuniendo yo, dónde se está reuniendo usted. ¿O será que no conoce de la iglesia de Cristo y por eso se van a otra parte, a la católica? ¿Será que se están buscando a Cristo pero nosotros no los predicado? Es interesante, nos pueden necesitar Cristo. En los 24:47 también es un tema interesante, donde Jesucristo está diciendo a los discípulos, pues también nos pone a pensar a nosotros acerca de lo que estamos haciendo con el Evangelio. Lucas capítulo 24, versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, mire, desde Jerusalén comenzó el Evangelio, desde Jerusalén comenzó la iglesia, para todo el mundo, para todo el mundo. Entonces, aún hay hombres del reino. Espero que mujeres también estén predicando el reino, estén evangelizando con sus esposos, o que estén evangelizando con sus novios, o que estén evangelizando con su grupo familiar, o que estén evangelizando con un amigo. Espero que estén haciendo eso, o que estemos haciendo eso, porque es todo eso. El arrepentimiento de pecados aún se predica. El evangelio de salvación, porque lo que necesitan predicar, aún hay personas predicando. Plan de salvación, ¿conoces el plan de salvación? Sería bueno preguntarle eso a nuestros amigos, amigas, a nuestros compañeros de estudio, a nuestros vecinos. ¿Conoce el plan de salvación? Los mandamientos de Dios. Es lo que Cristo nos dice, es lo que Cristo está hablando allí para esos hombres, para que conocieran. Es lo que está diciendo allí en esa, que está rodando este hombre, este viñador, le está diciendo a este hombre de David, déjala todavía un año. Aún hay tiempo para aceptar la salvación, aún hay tiempo. Usted, amado amigo, amada amiga, que está escuchando, que lleva bastante tiempo escuchando el Evangelio, estudiando con algún hermano o hermana, es tiempo, hay tiempo de arrepentirse, pero dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:8, es lo que dice allí, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Arrepentidos o pereceréis, de todo eso. Aún hay tiempo para aceptar el plan de salvación. Un texto más, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19 al 20. 2 de Corintios, capítulo 5. Dice el apóstol Pablo, los que no en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19 al 20, mírelo, para lo que nos ha rescatado Cristo, y Dios dice que Dios está en Cristo resucitando, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiero volverlo a leer. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros, a quien, a usted y a mi cristiano, hermano, la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios no se pone de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliar con Dios. Eso que tenemos que hacer, rogarle a las personas que se reconcilien con Dios. Pues aún hay tiempo. La oportunidad solo existe hoy. Hoy es el día de salvación, como le dice la profeta de los Corintios también. Mientras usted tenga vida, existe la solución para ir al infierno. Y lo que tenemos que predicarle a nuestros amigos, amigas, vecinos. Mientras usted tenga vida, tiene la oportunidad, recuerdo lo que dice la profeta Pablo en 2 Corintios 5:10. Porque nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, según lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Sea bueno, sea malo, mientras estamos en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Está hablando la profeta acerca de esto. Porque tenemos que comparecer allí, al tribunal de Cristo, no al tribunal de un hombre, no ante el presidente, el gobernador, no ante nuestro familiar, nuestro papá, mi abuelo, sino Cristo Jesús. Entonces vamos a repetir esto. Entonces, la oportunidad mientras usted tenga vida, aún hay tiempo. No esperes cuando tengas muchos años. No esperes tampoco cuando tengas muchos años. No sé uno si va a seguir cumpliendo años. No sabe uno si va a ser más. La muerte siempre está detrás de uno. Por ejemplo, los hurtos, por ejemplo, los robos, una bala perdida, un accidente. Tantas personas hacen muchas, inclusive a veces planes. Están inclusive muchas metas que comienzan el año, pero no terminan. Porque dice la palabra de Dios que nuestra vida es como la neblina. Entonces, arrepentidos o pereceréis. Entonces, Jesucristo deja en claro que no importa el
trabajo, los afanes, el dinero, la familia, los bienes materiales. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa es lo que Cristo nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo para que nosotros vayamos a predicar. Vayamos a predicar como invitación, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Dios nos invita a que aprovechemos la oportunidad de la vida para estar en con Él. Nos da las herramientas y la solución para ser salvos. El plan de salvación. Recuerden eso. Os digo antes, no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Agradecemos a todos nuestros amados hermanos y hermanas que han enviado a la página web, mensaje de amor para la salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Para mí un gusto, a mí un anhelo, poder estar siempre predicando el Evangelio, poder ser edificado con la palabra de Dios y también orar siempre al Señor para que me pueda utilizar para que nos alimentemos los unos a los otros. Desde Colombia, este siervo, amado hermano Carlos Andrés Mejía Bendaño, les manda un abrazo fraternal. Esperamos en Dios y hemos sido muy edificados con su palabra, alimentados con la palabra, motivados para predicar el Evangelio, motivados para que las personas que no se han bautizado se puedan bautizar. Jesús necesita conocer el plan de salvación. A través de este programa de mensaje de motivación, usted pueda escribir allí si necesita ayuda para que se les guíe a través de la Biblia. Siempre predicamos la Biblia, no predicamos credos humanos, no predicamos libros aparte de la Biblia, no predicamos pensamientos, teologías o filosofías o buscas sutiles como dice la misma palabra, sino solamente la Biblia, sino solamente la doctrina de Cristo, sino solamente el plan de salvación del Evangelio, la Biblia. Le invitamos que si usted quiere conocer el plan de salvación, que si quiere que la Biblia de Cristo le guíe, le invitamos para que deje su correo, para que deje su dirección, le podemos guiar a donde usted viva, a alguna iglesia, está cerca de donde usted viva, para que un hermano, una hermana pueda visitarlo, para que pueda conocer usted la palabra de Dios de la iglesia. Acá mismo, de este mes, la etapa que puede conocer también la forma de cómo ser cristiano, la forma de cómo puede ser salvo, ser perdonado de pecados. Gracias a todos nuestros hermanos que han entrado a la página web, a nuestros amigos. Vamos a hacer una oración, terminar este programa de mensaje pastor. Arrepentidos o pereceréis. Vamos a Padre celestial, que bueno es poder para su palabra, que bueno es que nos guía, que bueno es su amor infinito, que bueno Dios es su misericordia y su magnanimidad, que bueno es Dios que aún nos permite estar en esa misericordia y cómo muestra su a Dios, que nos muestra a Dios esa justicia suya para conocer Dios en darnos la condenación, sino que nos da la oportunidad a Dios que conozcamos su palabra, el Evangelio, que podamos conocer y poder ser salvos por los pecados. Gracias a Dios por estarnos del mundo, los que ya somos cristianos, los que son cristianos de Dios, tratar de ganar al reino de Jesucristo, de poder Dios, de ser hijo de Satanás a ser hijo suyo de Dios, de poder ser perdonado de pecado. Muchas gracias a Dios, gracias por Jesucristo, porque vino a la tierra, a entregar sobre toda la humanidad, por todo ese planeta tierra, Dios. Hablamos por sus hombres y mujeres de Dios. Gracias por ese amor infinito. Gracias a Dios por demostrarnos cómo tras el Evangelio y tras la salvación podemos estar en reconciliación, podemos entrar al cielo. Rogamos Dios por todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo en el mundo entero, para que nos esté ayudando, nos esté fortaleciendo, nos esté ayudando a recordar como nos hicimos a bajar las aguas del fin, para seguir cada día perfeccionándonos en su palabra, cada día perfeccionando Dios, a través de lo que es su palabra, seguir adelante, madurando Dios, creciendo en su palabra para llegar a la estatura de Jesucristo, para que podamos Dios también predicarle a las personas, motivarle a las personas también que buscan el plan de salvación, dar a conocerlo a través de este medio de la internet, a través de la televisión, a través de pancartas, literatura, Dios, a través de un megáfono, a través de un sonido, a través de salir a las calles, de ir a muchas Dios, si es posible, ser misioneros, a ir a otros países, a otras ciudades de Dios, a predicar su evangelio. Que usted nos utilice, Dios, así como usted utilizó a Daniel, como usted utilizó a Isaías, al apóstol Pablo, a Tito, a Timoteo, así como usted utilizó a estos hombres de Dios, nos utilicen en muchas partes para que su iglesia de Dios expanda. Pero además de eso, hayan muchas más personas añadidas a su reino de Dios, a la iglesia que Cristo edificó acá en la tierra. Gracias a Dios por nuestros hermanos y hermanas que han entrado.
Rogamos que nos esté bendiciendo, nos esté ayudando, guiando en las actividades que hacemos diariamente en el hogar, o sea, en el trabajo, o sea, en el estudio de Dios, para que siempre lo hagamos y le glorifiquemos a Dios, que siempre estemos siendo sabios, en el momento que nos aprenda, vayamos a hablar, vayamos a hablar de Dios, siempre la gloria sea para ustedes, Jesucristo, siempre estamos mostrando el testimonio, la luz en eso, para que glorifiquemos a Dios y les decimos que Dios también, para que nos importa fortaleza, fuerza, y bueno, para seguir venciendo las pruebas, los obstáculos, las acciones, seguir caminando, seguir venciendo, seguir caminando en su Hijo Cristo, para ganar una vida, para ser fiel a Dios. Gracias por su amor infinito, por su misericordia y su bondad. Gracias por sus bendiciones espirituales y materiales. Dios bendíganos siempre. Dios te espero, Dios, para que usted me esté utilizando. Dios se siga orando por él, para que usted me ayude en darle un sostenimiento, un recurso, un plan de tal, dedicar a Dios, que sea mis peticiones del corazón, así que muchos hermanos se dedican a dedicar a Ángel, ayúdanos a Dios para que vamos a tener un sueño, un recurso de Dios para solamente dedicarnos a este tiempo completo en la ciudad, en el lugar, en el país donde estemos, Dios. Por eso ayudar a otra parte, pues a la misma parte, que vamos a hacerlo en toda parte, en lugar de Dios, para el nombre de la mujer conozca la situación y pueda hacerlo. Rogamos por nuestros amigos y amigas que han entrado a la página web, que les esté ayudando, les esté yendo Dios, les esté fortaleciendo, les esté conquistando sus corazones Dios, para que su palabra Dios, y como ya dice, esa fe que viene tras de su palabra de Dios, ellos puedan tenerla a Dios y sobre todo que puedan obedecerlo, así como su palabra lo dice. Gracias por esta tarde, gracias por el espacio Dios de esta emisora. Bendiga a nuestros hermanos que administran, a nuestro hermano Jorge Pérez, a todos los que predican, nos radicamos allí, llenos Dios, que utilicen Dios para su gloria, para su honra Dios. Vamos a tener más obreros a su Dios, hay mucha mies, necesitamos que haya más evangelistas, más hermanos que quieran salir a evangelizar, que quieran salir Dios a dar esa semilla, para que muchas personas conozcan su evangelio. Y ayúdenos para que cuando hablamos así, digamos que están sedientos de usted Dios, de su palabra, están sedientos Dios de buscar esa paz en su alma, de buscar Dios esa salvación, para Dios está en ese reposo. Ahora no falta Dios en donde Jesús nos lleve para que las personas con su evangelio, ayúdenos Dios para guiar a las personas que están siendo engañadas en lugares, en el sectarismo, en las tantas religiones y iglesias que el hombre inventa a Dios, llenos Dios de sabiduría para saber guiar a estas personas para que ellos puedan conocer bien ese camino, como su palabra Dios lo dice, como su Dios dice, cuál es el camino, él es la verdad y la vida que nos dio usted, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Gracias por esta tarde, gracias Dios por la oportunidad de estar de su palabra. En su Cristo oramos, en su Cristo rogamos, en su Cristo damos muchas gracias. Ok, nuevamente hagamos nuestros amigos, nos han citado. Esperamos en Dios que hayan sido edificados con la palabra del Señor. Pues a la cita lunes, próximo de la hora coreana, para seguir edificando la palabra de Dios, para seguir adelante con la Biblia y con este plan de salvación. Recuerden, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es por Dios para salvación. Por eso Cristo vino a este mundo, y por eso inclusive usted y yo, como cristianos, estamos vivos para seguir cumpliendo ese Evangelio, para predicarlo, esas personas aún todavía bien, para predicar ese Evangelio. Agradecemos a todos, pues, nuestros hermanos amigos, agradecemos también a nuestro hermano de esta página, o a los amigos, y pues solamente agradecen Dios que nos siga ayudando en esta semana está transcurriendo, para que van a vencer los obstáculos, las tribulaciones, y vamos a ser muy fortalecidos en Cristo Jesús. Unos por los otros, siempre debemos recordar eso. Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Amados hermanos, feliz tarde, feliz semana, y que Dios bendiga. Nuevamente estaremos el próximo lunes. Dios bendiga y nos guarde a todos.